la doctora Ana María Burga Vega. Ella es directora de la Oficina de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud. Es médico epidemiólogo con amplia experiencia en brotes y epidemiología de campo. Tiene una maestría en gestión pública con mención en planificación y gestión. Además, tiene la especialidad en pediatría. Hoy la doctora va a compartir con nosotros su experiencia acumulada durante este tiempo de tratamiento y manejo del COVID. Por eso su tema se denomina comportamiento actual y expectante de la pandemia COVID-19 en la región La Libertad. Adelante, doctora Ana María Burgo. Doctora Burga, no le estamos escuchando, su audio de repente está apagado. Cheque su audio, doctora. Ok, estaba bloqueado el audio. Buenas noches con todos. Quisiera saber si se puede observar la pantalla. Doctor Florian. Aún no, doctora, aún no. Tendría que, a ver, en la parte inferior de su pantalla hay una flechita. Usted le da un clic en esa flechita y dice compartir pantalla. Yo lo tengo, yo he hecho eso, pero no sé Dice, si lo estarán... A ver... Ya, ahora se está presentando. ¿Sí? Ahora está presentando. Ok, empezaremos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pantalla completa, López. Sí, está correcto, ¿lo ven? Bien. Vamos a... Aún todavía no lo vemos, doctora. Está presentando usted de repente. Sí, ya se visualiza, doctor. Ya. Ahora se visualiza, doctora. ¿Se visualiza? ¿Le puede dar, Sí, ya se visualiza. Perfectamente. Sí, se logra visualizar. Ok, correcto. Muy bien, empezamos. Ok, vamos a hablar sobre, bueno, hemos hablado 10 meses de la pandemia. Es increíble que un problema de salud haya causado tanta desgracia en el mundo entero, porque este virus ha generado una pandemia, ha generado una crisis sanitaria, ha generado crisis políticas, ha generado crisis económica y ha generado crisis social y ha generado crisis emocionales también, porque creo que todo el mundo, de alguna u otra manera, nos hemos visto afectadas por una situación como la que estamos viviendo ahora toda la humanidad. Realmente, a mis años de existencia, no pensé ver una situación similar. La gente, creo que nos ha desconcertado muchísimo y aún estamos recién aprendiendo algo de este SARS-CoV-2, pero necesitamos que todos entendamos un poco
cómo se comporta este virus para que de alguna manera tengamos un rol mucho más activo, pero más seguro para podernos prevenir y controlar. Entonces vamos a hablar de qué cosa es una pandemia, vamos a hablar de la situación y vamos a hablar de lo que tenemos para su prevención y control, ¿verdad? Las fases de una pandemia se dice que son 6. La primera fase es la que no tenemos noción de que hay algún virus que esté circulando entre los animales y que pueda causar infección en el humano. La fase 2, aparece un virus que puede causar infección a los humanos, pero que no lo ha hecho todavía, por lo tanto solamente es potencialmente pandémico. La fase 3, cuando aparecen casos esporádicos, por ejemplo, la fase 3 la vivió inicialmente China, en la ciudad de Wuhan, ¿no? La fase 4 también la vivieron ellos inicialmente porque ya encontraron la transmisión humano-humano sostenida a nivel de una comunidad, ya era un brote. La fase 5, cuando una gran región, o sea, un continente, tenía, o sea, varios países de un mismo continente, ya la fase 6 de transmisión también humano-humano sostenida, llamada pandemia, cuando más de un continente se vieron afectados. Después de eso podemos ver una fase post-pico, cuando descienden las cifras, ¿no? Como resultado de las acciones realizadas, ¿no? Y la amenaza que sigue posteriormente a esto es que puede haber siempre una segunda ola, o muchas olas más, dependiendo. Y el periodo post-pandémico es cuando toda la situación vuelve a sus valores normales, ¿no? Bueno, no sé qué llamaremos normales con respecto a COVID, porque es una enfermedad nueva. Quizá llamemos normalidad cuando se presenten un número X de casos, pero que ya no resulte siendo críticos como lo ha sido hasta ahora. El mundo ha vivido muchas pandemias, más no nosotros, ¿no? Por ejemplo, la del año 1918, la gripe española. En el año 1900 tenemos nosotros la gripe asiática, ¿no? Tenemos en el año 1968 la gripe de Hong Kong. Imagínense, en la primera, hasta 100 millones de personas fallecieron. No hubo un conteo oficial, pero en la gripe asiática, cerca de 4 millones, y en el año 68, 2.5 millones. Y esta es la situación, miren ustedes, el 31 de diciembre se detectan 27 casos en esta ciudad de Wuhan, en China. Okay. Poco después la Organización Mundial de la Salud, bueno, los chinos identificaron que se trataba de un nuevo virus que le pusieron en ese entonces en nCoV, por decir nuevo coronavirus del 2019, y el 16 de enero ya la OMS da la alerta mundial porque ya había otro país, Tailandia, que estaba siendo afectado con casos. El 24 de enero se declara el alto riesgo para el mundo, ¿no? No solamente para el continente asiático, sino para el mundo por este coronavirus. Nosotros en esa oportunidad, 26 de enero, emitimos una alerta epidemiológica local y hubo una conferencia de prensa un día después, ¿no? Alertando de esta posibilidad para que nos vayamos preparando las personas, los establecimientos de salud, todo nuestro sistema, en realidad toda nuestra sociedad frente a este problema. El 5 de marzo aparece el primer caso de coronavirus en el Perú, que se confirma el 6 de marzo, y el 15 de marzo nosotros confirmamos también un primer caso de coronavirus en la región de Libertad. Y desde entonces vamos a ver cómo estamos ahora. Bueno, este coronavirus pertenece justamente a las familias de los coronavirus, los coronavidrae. El coronavirus es un beta coronavirus. De estos hay 4 géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. Y el coronavirus pertenece a un beta coronavirus. Se ha determinado ya que es del origen animal de los coronavirus. Todos los coronavirus han tenido como su reservorio natural los animales. Estos son los 3 más importantes coronavirus que han causado problemas al mundo, como son el SARS-CoV,
es el SARS-CoV-1 realmente, ¿no? Que en el año 2003 apareció también en China y mató cerca de 650 personas. El síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS-CoV, en 1912, ¿no? O sea, 10 años después prácticamente, causó más de 800 muertos en Medio Oriente, y el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, ahora llamado así, ¿no? Que apareció en Wuhan y que, bueno, como saben ustedes, y estos son los reservorios animales y los transmisores, ¿no? Que jugaron un rol muy importante, la civeta, el dromedario y el pangolín, ¿no? Como siempre, el reservorio natural inicial, el murciélago. Muy bien, esta es la ciudad de donde partió este virus, y una ciudad no pequeña, miren, 19 millones de habitantes, es una ciudad sumamente poblada, ¿no? En China, recordemos que China tiene casi 1.400 millones de habitantes, sumamente poblada, y ese es el mercado, el famoso mercado de Wuhan, donde se dice de que por el manipuleo poco sanitario, poco salubre, ¿no? Pues se produjo esa transmisión de animal a humano, ¿verdad? Estas son las cifras al 5 de noviembre del 93, increíble, 49, nos acercamos a los 50 millones de afectados, con más de 1.246.333 fallecidos. La letalidad es del 2.5% a nivel mundial. Casi, no pueden ver ustedes el hemisferio acá, casi todo el planeta está afectado, yo diría todo ya, el planeta está afectado por este coronavirus. Es increíble. En el Perú, ¿cómo estamos? La última información es del 4 de noviembre, ¿no? Tenemos nosotros, miren ustedes, casi 1 millón de casos, ya nos vamos acercando, 911.787 casos, con 34.671 fallecidos y un 3.8% de letalidad. Eso es sumamente elevado. Nosotros en la región La Libertad tenemos hasta el momento 65.513 casos con 3.700 fallecidos y una letalidad de 5.6%, que es sumamente, y también podemos ver allí el mapa de nuestra región La Libertad totalmente comprometido. Solamente hay un distrito en la provincia de Bolívar, que es el distrito de Cuncha, que no tiene casos, y 24 distritos de los 83 que tenemos en la región La Libertad no tienen fallecidos. Pero después todos los demás distritos, ¿no? Se han visto afectados por casos y defunciones. Y como podrán darse cuenta también, la mayor concentración de casos y defunciones está en la región de la costa, donde existe una mayor concentración de la población. Esto es lo que vemos, la variación de los casos, ¿no? Miren ustedes, esta es la curva epidemiológica por semana epidemiológica desde la semana 1. Miren cómo se ha comportado. Nuestros meses más álgidos han sido junio, julio y agosto, y tenemos actualmente un descenso de los casos, ¿no? Pero no es nada comparado con lo que tuvimos en los meses álgidos de junio, julio y agosto. Si observamos esta curva de Pareto, podemos ver que solamente 15 distritos, que son los más concentrados y que la mayoría son de la provincia de Trujillo, ¿no? Además de los de la provincia de Trujillo, está Chepén, Huamachuco, ¿okay? Virú, Parcoy, Casagrande y Guadalupe, que entre estos 15 distritos acumulan el 80% de los casos que se han notificado en la región La Libertad. ¿Ok? El promedio, miren, hemos llegado a tener como casos más de 500 casos por día en promedio, esas son las cifras promedio por día. Pero como verán ustedes, actualmente ya hemos bajado, hemos descendido y actualmente tenemos alrededor de 100 de muertes. En lo que va de la última semana ya tenemos 100 de casos, que es más o menos lo que estamos viendo. En lo que va de esta semana ya tenemos 55 casos notificados.
Más o menos estamos entre 150 a 200 casos en promedio. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Quiénes se enferman o se contagian del coronavirus más? Pues la gente, aunque parezca mentira, la gente joven, que es la que más se expone porque es la que sale a la calle, ¿no? Es la que están viendo el 60% casi de los que se han reportado como enfermos o se ha detectado, los casos detectados, son menores, están entre el rango de 20 a 49 años más, que es la población adulta joven, más joven, y que generalmente es la que sale a laborar, la que prácticamente sale a buscar el pan de cada día, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo como infectados. El menor porcentaje lo tiene la población menor de 10 años. Gracias a Dios, que por alguna razón X, no sabemos todavía, porque recién estamos conociendo, este coronavirus está respetando a los niños pequeños, porque si no, esto sería sumamente catastrófico. Los síntomas más importantes han sido tos, malestar general, dolor de garganta y fiebre. La cefalea también, pero ha habido, al principio desconocíamos, ¿no?, la gran variedad de síntomas que podían presentarse de estos casos, y también gente ha tenido diarreas, ¿no?, náuseas, vómitos, o sea, tenían problemas de afección del sistema digestivo, ¿ok? Y también comenzamos a notar en muchos de los pacientes que nos describían que también perdían el aliento y que perdían el olfato. Eso no está registrado acá porque lamentablemente el sistema no captaba esa información inicial y hasta ahorita se están haciendo los ajustes, ¿no?, del sistema online para que podamos ingresar esta data. Pero ¿quiénes fallecen? Miren ustedes, 11 distritos se encuentra el 80% de fallecidos. ¿Y cuáles son? La mayoría de los más poblados de la provincia de Trujillo, además de Chepén, Pacasmayo y Virú, que han sido los lugares donde más fallecidos hemos tenido, ¿verdad? Esta es la letalidad y bueno, acá tienen las dos cosas, ¿no? La cantidad de casos, la cantidad de fallecidos, la población, y con eso sacamos la incidencia, la mortalidad y la letalidad. La letalidad mayor la tiene la provincia de Ascope, seguida de la provincia de Trujillo y en tercer lugar la provincia de Chepén. Esta es la curva de fallecidos, como están viendo ustedes. La mayor cantidad de muertos lo vimos en los meses de junio y julio. Era sumamente crítico, álgido, ¿no?, ver cómo fallecían nuestros enfermos, ¿no?, muchas veces sin poder hacer nada. En un inicio se desconocía incluso la fisiopatología del coronavirus y por lo tanto en algunos países estaban siendo manejados de diferentes maneras, hasta que se logró ya determinar cuáles eran los procesos fisiopatológicos que hacían toda esta cascada, ¿no?, de inflamatoria y pulmonar que tenían las personas, ¿no? Pero gracias a Dios, miren, desde el mes de julio, desde mediados del mes de julio, ha habido un descenso sostenido ¿no?, de los fallecidos. Y como van a ver ustedes, estos son los fallecidos que tenemos en alguna semana. Tenemos aproximadamente 3 a 4 casos fallecidos en las últimas, es lo que están viendo ustedes acá, por día. Este es el promedio de casos por día. Hemos llegado a tener por día, ¿no? Han muerto muchísimas personas en nuestra región a nivel local. ¿Quiénes fallecían más? Definitivamente el sexo masculino, como 2-1, lo mismo que se describe en la literatura mundial. ¿Qué edades las más afectadas? Increíblemente, la gente de 50 años a más, y más aún los de 60 años a más, personas que jamás habían salido de su domicilio, sino que fueron los jóvenes, como ustedes ven, los que se enfermaban más, los que llevaban el virus a su casa y contagiaban a la gente más vulnerable, que era la gente adulta mayor y que tenían comorbilidades fundamentalmente. Miren, ese es el espectro de los fallecidos en nuestra región. Y aquí vean ustedes cómo solamente, ¿no?, el hecho de tener
50 años a más incrementa la mortalidad. Miren cómo es la mortalidad en el grupo menor de 50 años, 11%, y 88.5% de los fallecidos está en el grupo de 50 años a más. O sea, ese es el riesgo. Y aquí lo podemos ver, miren ustedes, como la letalidad en porcentaje 0.2 en niños de menor, 0.2 también de 10 a 19, 0.2 de 20 a 29, 0.8 de 30 a 39, comienza a subir un poquito más a los 40, 2.4, pero miren, 3 veces más, entre 50 a 60, miren, de 60 a 69, de 70 a 79 y de 80 más. Es realmente una enfermedad que definitivamente doblegaba a la población más vulnerable. Y lo que es más, había 2 comorbilidades de las cuales nosotros tenemos un buen porcentaje de la población como prevalencia de hipertensión o de diabetes. En un estudio previo habíamos determinado que aproximadamente el 20% de la población o algo más son hipertensas y aproximadamente el 4% de la población era diabética, y esto es lo que ha generado justamente el mayor número de fallecidos, ya que estas eran las comorbilidades más importantes de las cuales eran portadores. ¿No? La provincia de Trujillo acumuló las 2/3 partes de las defunciones prácticamente. Acá miren ustedes los fallecidos por grupos de edad y por comorbilidades. Basta con tener una o dos, ya era, pero tener 50 años era importante, ¿no? Porque aumentaba justamente la probabilidad de morir, independientemente que tuvieran 1, 2 o 3 comorbilidades. Otro aspecto que es muy importante mostrar es que los fallecidos, miren, solamente menos de 7 días demoraron en llegar a los hospitales para ser atendidos, y solamente la 1/4 parte de esa gente falleció. Pero los que fallecieron, prácticamente el 73% de los casos, ¿no? Falleció porque llegó muy tarde, mucho más de 7 días, o porque nunca llegó al hospital. ¿Okay? Esto nos dice definitivamente que tenemos que buscar la atención hospitalaria para nuestros enfermos de COVID, porque es en el centro hospitalario donde mejor se pueden manejar los casos graves o críticos. Miren, hemos realizado también la vigilancia de grupos de riesgo, por ejemplo, cómo se comporta en el transporte, porque se sabe que el transporte era potenciales focos infecciosos, y hemos encontrado, miren ustedes, un 48% entre los conductores y los cobradores de infectados por COVID, pero ya con infecciones antiguas que probablemente deben haber ocurrido en los meses más críticos, que eran los meses de junio, julio. En el transporte menor, mototaxis, el 45% de los tamizados, como fue un muestreo, los encontramos positivos. En el transporte menor de taxis también el 41.5%, en los mercados el 51%, es un poco más de la mitad de los vendedores de los mercados de abastos estaban infectados. Hicimos también la vigilancia en los centros comerciales con un 35% de positividad, miren ustedes. También este es los resultados del programa TAITA, es decir, del tamizaje y de los atención que se le brindó a los adultos mayores en estas provincias y en estos distritos de la región La Libertad. En promedio, 41% ya estaba infectado. Cuando nosotros hemos hecho el análisis y el estudio de cómo se ha ido propagando la epidemia en nuestra región, hemos encontrado, ¿no?, esta famosa cifra RO, que se denomina el número reproductivo efectivo, pero acá es RO, significa inicial, que significa que al inicio de la pandemia la enfermedad se transmitía, o sea, una persona infectaba aproximadamente a 6 personas más, imagínense, y eso se multiplicaba y se multiplicaba, por eso hubo todo ese desborde que ustedes vieron. En estos momentos nos encontramos con un número reproductivo efectivo de 1, significa que uno que enferma está contagiando a 1 por lo menos, es decir, todavía continúa la transmisión, pero esta no es tan alta. Ese comportamiento, esa cifra de 1
nos indica que en estos momentos estamos prácticamente en el comportándose ahora como una endemia, ¿no? Si seguimos así y no tenemos segunda ola, que creo que sí va a ocurrir, porque está ocurriendo en los otros países de Europa, nosotros vamos a tener al 31 de diciembre 3.675 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, vamos a tener 74.000, casi más de 74.000 casos en toda la región La Libertad, y vamos a tener, miren ustedes, 3.738 muertes, ¿no? Si llegamos al fin de año con este comportamiento que se está manteniendo, porque ahí están viendo ustedes que el número de fallecidos es bastante bajo. Hemos elaborado también el mapa de calor. Miren ustedes cómo en abril ya había una gran extensión en la provincia de Trujillo, de rapidísimo, de marzo que empezó en abril ya se extendió, imagínense, de esa manera prácticamente. Miren la rapidez, porque tiene unas características muy importantes de este virus. Es patogénico por excelencia, capaz de producir enfermedades, es decir, infecta. Es infeccioso porque no es altamente infeccioso porque contagia con mucha rapidez y a varias personas, y es muy virulento, es decir, tiene la capacidad de producir enfermedad grave. Es lo que vimos, miren ustedes, en abril nada más, en mayo, miren cómo estábamos, en junio, miren, en julio. En agosto comienza nuevamente a bajar, en septiembre también, en octubre hemos logrado bajar y eso es lo que tenemos ahorita en las últimas semanas, ¿ok? ¿Qué podemos decir ahorita? Que estamos en la etapa de la pandemia, estamos en la pandemia pero en la etapa post-pico, amenazados por una segunda ola si nosotros nos debilitamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un tratamiento específico para el SARS-CoV-2, no hay nada que lo destruya. Lo único que hacemos con las personas que enferman es darles tratamiento de soporte. En los hospitales les damos oxígeno, los sedamos, los intubamos si no pueden respirar, los hidratamos, les podemos dar vitaminas, los tranquilizamos, pero nada, solamente esperamos que su organismo se defienda solo contra este virus, ¿correcto? Por el otro lado, no tenemos hasta el momento una vacuna que nos ayude a prevenir el coronavirus. Entonces, ¿qué nos queda? Las únicas armas que nos quedan para luchar contra el coronavirus son las medidas de prevención, no de protección. No hay otras. Y estas, ya saben, en el domicilio, evitar el hacinamiento, ventilar los ambientes, desinfectar las superficies, mantener también un distanciamiento físico obligatorio, ¿ok? Y ahí yo quiero aumentar un poco a lo que dijo Darinka, ¿no? Si bien es cierto, nosotros dicen en mi casa yo no uso mascarilla, yo sí uso mascarilla, porque yo salgo a trabajar y puede ser yo la que esté llevando el virus a mi casa y pueden enfermar otras personas. Y lo mismo puede ocurrir con otros miembros en otras viviendas. Entonces, las personas que salimos a laborar por cualquier motivo, tenemos que, lamentablemente, usar incluso una mascarilla y respetar ese distanciamiento físico obligatorio con los grupos de riesgo que tengamos en nuestro domicilio. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros parientes con comorbilidades, que pueden ser nuestros hermanos. Entonces, a ellos tenemos que cuidar. Evitar de todas maneras un contacto físico tan cercano, sobre todo al saludarnos, al comer juntos. Lamentablemente, nuestro modo de vida lo ha cambiado esta pandemia y tenemos que entender lo que así es. Debemos evitar las reuniones familiares. Nosotros somos testigos en el día a día de cómo se están incrementando las reuniones sociales y lo único que están ocurriendo, porque hemos visto en los hospitales cómo las personas mayores han fallecido y estas personas jamás habían salido de sus domicilios. También promover buenas prácticas de higiene, que es el lavado de manos frecuente, porque sí, el coronavirus se transmite también a través de
de superficies contaminadas, y cuando nosotros tocamos algo, nuestras manos pueden recibir el COVID. No compartir nada, ni alimentos, ni objetos, ni utensilios, ni nada, y todo lo que caiga en nuestras manos debe ser desinfectado, al igual que nuestras manos tenemos que hacerlo. Y por supuesto, también mantener esas medidas preventivas en el centro laboral, evitar el hacinamiento, el aforo lo más bajo, el 40% como máximo, evitar los ambientes laborales, evitar el hacinamiento, hacer que estén también ventilados, desinfectar el puesto de trabajo, mantener un distanciamiento físico, tampoco compartir nada, lavarse, higienizarse las manos, abastecer a los centros laborales con las mascarillas, con alcohol gel, ¿no? Pruebas rápidas según el riesgo de exposición. Las pruebas rápidas tienen su momento y no podemos evitar contactos físicos, ¿no? Y en caso de que alguna persona tuviera algún síntoma, comunicarse con los responsables de seguridad y de salud en el trabajo y aislarse en el domicilio. Esta imagen a mí la pongo porque miren, aquí vemos en un centro laboral algo muy importante. Miren, 2 personas están laborando, pero no están en contacto directo cercano, es decir, no están frente a frente, lo cual disminuye el riesgo de infectarse. En segundo lugar, los trabajadores están usando mascarilla. Y en tercer lugar, ese trabajador está limpiando su puesto de trabajo, que es lo ideal. Miren cómo en una sola imagen tenemos 3 aspectos muy importantes que tenemos que cuidar y hacer en nuestros centros laborales. Si nosotros hacemos esto, entonces, por lo menos hasta que se pueda elaborar una vacuna que sea lo suficientemente efectiva para poder controlar el coronavirus, es lo único que tenemos a la mano para prevenir. Y espero que así sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted también, doctora. Invitamos al público a que haga sus preguntas, ya sea por chat o sea directamente a través de su audio. La ponencia de la doctora Burga ha sido tan clara, nos ha demostrado a nosotros que sí se puede trabajar la información para que podamos, los que escuchamos, podamos estar un poco tranquilos con los resultados que nos ha mostrado la doctora. Mientras generan sus preguntas, no sé, doctora, si ha sido posible medir cuál de las medidas preventivas han dado mayor resultado o que han contribuido a la disminución de casos y muertes. No sé si hay ese dato o cree usted que es el conglomerado de medidas. Bueno, todas de alguna manera contribuyen, pero efectivamente se ha demostrado que el uso de la mascarilla y sobre todo el distanciamiento físico es el que de alguna manera controla mejor la transmisión del virus. Muchas gracias. Tenemos en un inicio la Organización Mundial de la Salud dijo seguimos insistiendo que... A ver, le quería mencionar para completar que en los momentos iniciales de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud dijo que deberíamos guardar una distancia mínima de 1 metro. Esto ha sido corregido ya, porque se ha demostrado que hasta una distancia mayor al 1,5 metros podría incluso llegar el virus. Por lo tanto, es importante el distanciamiento físico más allá del 1,5 metros. Y eso tenemos que tenerlo en consideración. Sí, doctora, estamos de acuerdo y creemos que eso es lo que se tiene que hacer mayor difusión, puesto que en la actualidad son los jóvenes los que están con la tendencia de hacer las fiestas y salir los sábados y domingos, y como usted muy bien lo dijo, son los jóvenes los que salen y llevan el virus al domicilio y sigue el riesgo para la gente de mayor edad.
¿Hay alguna pregunta, estimados? Creo que alguien quería participar. Adelante, por favor. Muy bien. Muy bien, doctora. De parte de nuestro equipo de salud ocupacional, de parte de nuestra sugerente y de parte de la Gerencia Regional de Salud, agradecerle a usted por habernos presentado esta brillante exposición que nos ha sacado de muchas dudas a todos los que estamos en el aula virtual. ¿Qué puedo decirle? Usted, desde que se inició la pandemia, estuvo a cargo del área y ha ido generando y consolidando la información que, valgan verdades, es muy explícita y muy acertada. Muchísimas gracias. Todos los oyentes están escribiendo, usted misma lo puede ver en el chat. Están muy contentos y agradecidos de su ponencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también por la invitación, les agradezco bastante y yo solamente quiero decir que represento a un importante grupo de trabajadores de la Gerencia Regional de Salud, a quienes yo quiero darles un reconocimiento, pues desde el día 15 de marzo están trabajando todos los días sin descanso, incluido domingos y feriados. No han tenido un solo día de descanso y continuamos laborando para continuar brindando diariamente la información que nos proporcionan justamente todos los establecimientos de salud. Y también a ellos por el esfuerzo realizado. Muchísimas gracias. Igualmente, nuestro agradecimiento a todo su equipo, doctora. Sabemos el esfuerzo de sábado y domingo, inclusive, que ustedes vienen trabajando. Hágales presente de parte de todos los presentes en el aula y de nuestro equipo, nuestro agradecimiento a todos ellos. Bien, estimados amigas y amigos, no se olviden, la siguiente semana vamos a continuar. Para la siguiente semana tenemos 2 médicos con experiencia, con mucha experiencia también, que nos van a hablar sobre ergonomía en el trabajo de los trabajadores de salud, y un colega de Lima nos va a hablar sobre el uso y no uso de las pruebas para COVID-19, que sigue siendo un problema actualmente. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Muchas gracias a todos.